señores, hoy tenemos el honor de recibir aquí en Hoja de Vida a una mujer que ha hecho historia en la política y el derecho dominicano. Su hoja de vida la ha colocado de ser en posiciones como ser la reina de las patronales allá en Río San Juan, a jugar un rol importantísimo en la consecución de la sentencia 168-13, que es una sentencia histórica porque realmente apoya mucho la nacionalidad dominicana y nos ayuda en la defensa de nuestro patriotismo. Desde sus primeros años allá en Río San Juan hasta sus logros en la justicia constitucional, doña Isabel, su vida es una inspiración para las futuras generaciones. Gracias por estar aquí. Me refiero a Isabel Bonilla, Ana Isabel Bonilla, como se conoce en la palestra nacional. Un honor tenerla aquí conmigo. Bienvenida. Muchas gracias, Jan. Un placer para mí retomar mi vida televisiva. Yo estoy de reestreno. Yo tenía años que no iba a televisión porque en el Tribunal Constitucional los jueces optamos por un perfil bajo. Así que estoy en el programa que gesta un miembro de mi provincia natal y no podía decir que no. Bueno, así que gracias. Yo le agradezco a usted y también a las personas que me ayudaron a gestar este encuentro, Ilkaina Tineo y Génesis Reynoso, que fueron las personas que me ayudaron a conocer la información. Esas son mis hijas políticas, se podría decir. Sí, también son sus discípulas, son abogadas las dos. Sí. No, de Génesis no se puede ser discípulo porque se ha tenido un gran desarrollo profesional. Sí, una estrella, Génesis. Sí, mire, usted me dijo en la llamada que cuando coordinamos esto, que le dijera a Gagari, que la llamara Gagari. Ah, bueno, te faltó decir que... ¿Quién es Gagari? Gagari soy yo. Cuando yo estoy lejos de Río San Juan y alguien me llama, yo volteo enseguida porque sé que es alguien de Río San Juan. Después de institucionalizar el nombre público de Isabel Bonilla, mucha gente me dice Isabel allá también, pero en verdad yo nací, me crié y me desarrollé como Gagari de Río San Juan, que es un nombre dado por mi padre en honor a Yuri Gagarin, aquel astronauta ruso que por primera vez puso en órbita con la luna, y mi papá en honor a él me puso Gagarin. En el tren de la vida se fue la N, pero mi papá se inspiró porque él creía que yo siempre debía mirar hacia arriba, hacia el cielo, para que me ocupara de cosas grandes. Tenías razón. Entonces me obligó a tener que mirar arriba para no defraudarme. Esa es la historia del nombre, el sobrenombre de Gagari. Y si vamos al origen suyo, usted nace allá en Río San Juan, ¿en qué sector y dónde se desarrolla? Tengo entendido también que su familia tiene orígenes en Cabrera. Mi papá es nacido en Cabrera. Yo siempre he tenido un vínculo afectivo compartido entre Cabrera y Río San Juan. Siempre he llamado a ambos pueblos como las alas del mismo pájaro. Tengo muchos vínculos en Cabrera realmente. Cuando aspiré a ser diputada por la provincia, Cabrera me respaldó igual de intensa como me apoyó Río San Juan. O sea, tengo esa deuda de gratitud y también el arraigo de que los Bonilla, mi familia paterna, son nacidos ahí. Yo nazco en Río San Juan, en el sector de la Caña Amarga, allá abajo, al final del pueblo, cerca de la playa. Pero desde muy pequeña nos trasladamos a la casa de los abuelos, que es la Grigri, a una esquina de la Laguna Grigri. ¿Al barrio de Las Flores? Al barrio, después le llamaban Las Flores para distinguirse del sector de la Gallera, de Bribones. Ah, ya, porque la Gallera es el que está al lado. Sí, pero Las Flores es una calle de la Gallera. Una calle de la Gallera. Pero los comparones de Las Flores ya dicen que ellos son el sector de Las Flores y que la Gallera es del otro barrio. Pero en definitiva, el equipo de básquetbol nos reúne a todos como los galleruses. Ya, el equipo pero eso es la Gallera Vieja, se llama así. Sí, pero la Gallera Vieja se llama Gallera Vieja porque luego se creó el barrio de la Gallera Nueva, que es de la calle Duarte, de la avenida Duarte, de la autopista, hacia arriba, porque ahí se mudó la Gallera, donde iba la gente entonces a jugar gallo, y le pusieron Gallera Nueva, aquel barrio de allá arriba, y nosotros abajo nos quedamos como Gallera Vieja.
Bien, entonces usted estudió allá en Antorcha del Futuro y toda su vida No, preuniversitaria fue allá. No, yo fui una niña un poco rebelde y me manejé siempre entre mi papá y mi mamá. Cuando las cosas no estaban como tranquilas, mi, mi papá nos buscó a las hembras que ya tenía los varones con él y vinimos a la capital. Aquí duramos 3 años. Hubo un accidente donde una hermana mía murió que le dieron un golpe con una pelota de béisbol. Y eso hizo que cuando fuéramos a Río San Juan, mi mamá no nos dejara retornar. Ahí me quedé un tiempo. Luego hice el primero de bachillerato aquí en la capital. Después peleé con mi papá. Me fui para Río San Juan. Hice el segundo de bachillerato de Río San Juan. Allá me uní al movimiento por la construcción del liceo, las fiestas patronales. En esa época fui Isabel I. Ahí fue que Reina salió de reina. las fiestas patronales de ese momento. Y entonces después volví a la capital. Y aquí hice tercero y cuarto de bachillerato. Me volví a Río San Juan. Y entonces ya me preparé para venir a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien. Y regreso después ya siendo profesional. ¿Y cómo fue? Ahí me tropecé con Luis Estrella. Ahí ya, después que Sí. retorna. Pero ¿y cómo fue ese proceso de la reina y involucrarse en los temas culturales? Actualmente nuestro pueblo ya no tienen tanto Sí. vínculo y la cultura de nosotros se ha deteriorado, se ha diluido. Y ya no era lo que era antes, los clubes culturales, etcétera. En Cabrera había una asociación que se llama APROCULCA, Asociación Pro Claro. Cultura de Cabrera, y ya no existe. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo cuando estuve en Río San Juan, tenía 12 años en ese tiempo, yo era muy precoz, muy inquieta, y se dio una dinámica de grupo en la Iglesia Católica con un sociólogo y sacerdote llamado Padre Solís, y ahí se hizo la primera dinámica de sociocultural para despertar el liderazgo juvenil, y ahí se hacía como una depuración según la participación y las potencialidades que el cura veía, la comisión. Y de ahí surgió el primer club comunitario llamado San Juan Bautista. Entonces yo con 12 años... Sí, se llama Parroquia de Río San Juan, se llama sí, así. Fui la joven más pequeña del grupo, porque ya los otros eran jóvenes. Y así formamos el club San Juan Bautista, que era un club de asistencia comunitaria, cultural, tenía una peña de cine. Yo siempre fui muy inquieta. Después entonces participé con el Club Amante del Progreso, que es donde está la aldea cultural que está frente a la laguna. Ese club se inició y se puso a buen avance de su construcción. Nosotros haciendo kermés, cargando piedras con nosotros mismos, y comenzamos a hacer esa edificación que hoy es Aldea Cultural. Ese club se llamó Amante del Progreso. Lo construyó el Esfuerzo Juvenil y Comercial de Río San Juan. La primera directiva la encabezó el doctor González, Ángel Herminio, Tuto Somavilla, y ahí nació ya una sociedad cultural organizada, de la cual yo fui parte también. Y luego, cuando ya graduada y había ido a Río San Juan, Luis Estrella fue escogido presidente de las fiestas patronales de ese tiempo, del 88, 80. Y ahí yo, que ya estaba fuera de la universidad, me involucré otra vez. Y organizamos unas fiestas patronales, bueno, recordadas, porque estuvieron basadas en el deporte. Montamos hasta una feria de libros que yo conseguí aquí con doña Lourdes Cuello. Muy bien. Vendíamos los libros a consignación. Profundo. Sí, ahí mismo en la fiesta. Organizamos un reinado muy bonito. Bueno, fue una de las fiestas patronales más recordadas de Río San Juan. Ahí Luis fue el presidente. Yo estaba encargada de las relaciones públicas de la fiesta. Tuvimos muchísimos inconvenientes que vencer, pero finalmente quizá ese proceso trajo a flote las coincidencias y las
lo parecido que teníamos Luis y yo, y de ahí nació. Su relación. Sí. Hemos mencionado como 3 ocasiones a Luis y ahora nos referimos a don Luis Estrella, que es su esposo. Sí. ¿Qué tiempo tienen ustedes de casados y cómo fue entonces? Usted lo conoce después que ya es abogado y se va de nuevo. Sí. Sí, porque cuando Luis llega a Río San Juan, yo salgo para la capital. No coinciden. No encontramos. Yo entré a la universidad en el 82 y él llegó a Río San Juan en ese tiempo. Fue ya cuando él organiza, porque Luis también tenía muchas inquietudes sociales y había organizado el primer torneo superior de basquetbol de Río San Juan, en la cual participaba Luis Antonio, mi hermano. Luis Hernández. Luis Hernández. Es una estrella. Sí. Ese torneo está institucional, es el mejor de la provincia. Sí, ese Luis fue el primer presidente de ese torneo. Cuando se van a dar los premios que finaliza el torneo, yo estoy en Río San Juan, estamos en Navidades, y yo fui a recoger el trofeo de Luis Antonio, mi hermano, que había sido escogido como el jugador más valioso, y el trofeo del equipo de la Flores, de la Gallera, que había quedado en segundo lugar porque Luis Estrella, yo lo acusaba de haber buscado una planta eléctrica para reanudar un juego, que la Gallera estaba abajo por un punto, él busca la planta, reanudan el juego, la Gallera perdió ese campeonato. Yo fui a recoger el trofeo, él me oye hablar y parece que le impacté de alguna manera y alguien le sentenció y le dijo, en manos de esa mujer vas tú a quedar. Bueno, pues. Hace 35 años ya que estamos juntos, tenemos un hijo de 29, a Luis Osvaldo. Para que usted vea, ese juego de basquetbol fue. No. Ese juego de basquetbol. Actividad parece que fue la chispa. Pero también quizás la coincidencia en las inquietudes sociales. Sí, entonces, hablemos ahora de la etapa universitaria. Usted viene a Santo Domingo por el tema de su papá, sí, ingresa a la Facultad de Derecho de la... Al colegio universitario. Al colegio universitario, al CUN. Sí, bueno, y ahí tuve la suerte, ¿verdad? Y la voluntad y el esfuerzo de graduarme con honores en la UAS, con un laude en ciencias jurídicas, y luego en la misma UAS, pero ya en Santiago, viviendo casada con Luis. Entonces estudié ciencias políticas. Porque usted siempre tuvo la motivación de estudiar Derecho, o una persona influyó en eso. Bueno, cuando yo estuve en el Colegio Víctor Manuel haciendo el cuarto, dieron unas dinámicas profesionales para ver con cuál profesión los estudiantes nos vinculábamos más. A mí realmente me gustaba hablar, exponer, participar. Por eso yo nunca fui tímida. De pequeña yo me paraba siempre en los cursos y cuando iban los inspectores me ponían los profesores porque sabían que yo no iba a tener vergüenza. A mí realmente quien me impactó fue Juan José Ayuso, el periodista, porque yo decidí que iba a estudiar comunicación social. Cuando fui a mi casa, papi me preguntó, ¿qué decidiste estudiar? Y yo le dije, comunicación social. Me dijo, oye esa vaina. Y yo ahí, entonces dije, tendré que estudiar otra cosa, porque el periodismo en ese momento, en esa época para mujeres, era una carrera muy arriesgada. Y quizá mi papá entendía. Y también el tema Balaguer ahí. Exacto, entonces después yo fui a la universidad, a la inscripción y fui directo, no titubeé, a estudiar Derecho porque entendía que el Derecho era una carrera que tiene muchas áreas a las cuales tú te puedes dedicar. La oratoria parlamentaria, ¿verdad? En el caso de que te inclinara por ser legislador, en el caso de las relaciones internacionales, la diplomacia, o sea, la política. Yo decía, bueno, alguna de las ramas del derecho yo podré desarrollarme. Pero realmente la materia que me apasionó siempre en el derecho fue el derecho civil. ¿En qué año usted y Luis ya entonces se mudan a Santiago? Nosotros vivimos en Río San Juan en el 1989 y nos fuimos a Santiago ese mismo año a final, en la postrimería del 89, porque sufrimos una decepción
de un torneo deportivo que también habíamos realizado, porque yo monté mi oficina en Río San Juan y creamos entre ambos, entre las actividades económicas de Luis y mi profesión, Corporación Estrella, que era una asociación para, que asumía como responsabilidad social el desarrollo del deporte, la cultura. A través de Corporación Estrella organizamos el primer debate municipal que se hizo en Río San Juan, en la cancha de Río San Juan, entre los precandidatos, los candidatos a síndicos. ¿Y quiénes eran los síndicos? Muchísimos aspirantes: León, Gloria Alonso, Carlos Alonso. Bueno, todo aquel que en esa época, en el 89, 90, aspiraba a dirigir el Ayuntamiento de Río San Juan, nosotros lo pusimos en contacto con el público para que expusiera sus conocimientos, Miren, sus propuestas, sí. Hicimos ese debate. Luego hicimos el Maratón Estrella, Independencia, el Maratón Independencia. Lo instituimos por varios años, de Playa Grande hasta Río San Juan, en las 3 categorías: mujeres, niños y jóvenes. Y también organizamos el carnaval. Hicimos un carnaval famoso en la cancha de Río San Juan, y el papá de Génesis, Chicho. sí, Chicho, fue el que se robó el show. El doctor Reynoso Padilla. Sí, fue un festival, porque mira, pero todavía el doctor se roba los shows todavía, sí, sí. El carnavarengue de Río San Juan, cuando yo fui diputada, lo reconocí a través de una resolución, porque es un carnaval único en el mundo. Sí. Marino. Carnaval y merengue. Carnamar, porque así que se llama el nombre. Carnamare. Ajá. O sea, carnaval marino. Entonces, el carnaval de Río San Juan desplazó el carnaval del pueblo por un carnaval organizado. Claro, nos permitió culturalmente vender a Río San Juan en su propuesta turística como el pueblo que hace el carnaval marino, con una tarima en el mar. Ahora en el centro de la laguna. En el centro de la laguna. Ahora se hizo en la playa de Los Guardias, sí, porque la laguna estaba en reparación. Pero nosotros antes teníamos un carnaval donde el pueblo participaba libremente, enmascarándose como quisiera. Ahora se hacen muchas comparsas y se venden las características del carnavarengue. Pero el desfile pueblerino, donde la gente tiene la creatividad de disfrazarse de Jesucristo, como pasó la otra vez, que hubo uno que ganó en primer lugar, que anduvo el carnaval entero en el desfile con su cruz a cuesta. Chicho, que se disfrazó de una señora de parto, en camilla y todo. Entró a la cancha. Se robó el show. Sí. Entonces, hay que unificar el carnavarengue para la exposición de la fauna marina de Río San Juan, organizado así bonito como se hace, pero incitar al pueblo llano, a que participe, a que se disfrace, no necesariamente de las características marinas, sino de los personajes del folclore criollo, de Rebeca, de lo que la gente quiera, porque realmente la riqueza de un carnaval es que la gente saque su creatividad sin que tenga necesidad de tener grandes recursos para hacer su disfraz. En Río San Juan se hacen muchas comparsas con las caretas, sí, y los niños han aprendido a hacer las caretas marinas. Pero también hay que dar libertad a que la gente individualmente, a la creatividad individual, sí, y así sería más participativo, más participativo, y se va sembrando un arraigo de carnaval conjuntamente con la festividad que significa el carnavarengue. Sí, exacto. Entonces, ya usted en Santiago se va y estudia ciencia política allá, etcétera. ¿Y de dónde surge la inclinación y esa primera candidatura? Primero la inclinación por la política y la primera candidatura a diputada. Yo no tenía ninguna inclinación política. Mi inclinación siempre fue social y comunitaria.
Yo pasé por la UAS, por la Facultad de Ciencias Jurídicas, sin que me tocara la política. Eso es un milagro. Ningún grupo estudiantil la capturó. Porque ahí todos los grupos estudiantiles iban a las matas de los cajuiles a teorizar y a hacer actividades y como abogados y políticos, que era lo que estudiábamos ahí, porque esa facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas y Políticas. Exacto. Pero no, yo no me gustaba la política. Pero al llegar a Santiago, Luis era muy amigo de Rafa Gamundi, porque habían sido colegas, compañeros del Morenure. Escribió un libro a los otros días, Rafa Gamundi. Sí, somos muy amigos aún. Sí. Y entonces Rafa nos invita a entrar al Partido Revolucionario Dominicano, porque ya conocía las características políticas de Luis. Y ahí nos integramos. Yo, una novata, de política no sabía nada. Y entonces se forma la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas. FEDOMUSDE, que presidía Peggy Cabral. Yo entro al grupo de mujeres que coordinaba Yadira Enríquez de Sánchez Baré a coordinar el grupo. Yadira me motiva, me integra. Entonces yo comienzo a organizar, sí, ya con un sentido político, pero entre mujeres era como un movimiento más romántico en apoyo a la candidatura de Peña Gómez y con el respaldo de la Internacional Socialista de Mujeres. Era más un grupo de apoyo, pero a la vez era un grupo que exaltaba los valores femeninos, el feminismo, la igualdad por los derechos, porque fue la primera vez que un partido político institucionalizaba la participación de las mujeres a través de la cuota. Sí, el famoso 33%. Sí, que a lo interno del PRD, Peña Gómez había instituido que fuera el 25% de todos los cargos dirigenciales en todas las estructuras y las candidaturas. Entonces, FEDOMUSDE, cuando estamos en el proceso, porque fue a hacerla de la nada, de cero, a crear los núcleos que iban a conformar la estructura organizativa de FEDOMUSDE. Yo, quizá porque me gustaba hablar y porque tenía la facilidad quizá de acercarme mucho a la gente, comencé a crear cierta simpatía, pero ni por la mente me pasa que yo voy a presidir a FEDOMUSDE. Entonces Luis un día me lleva a cenar y me dice, ¿qué tú crees si tú aspiras a ser presidenta de FEDOMUSDE? Yo, tú estás loco. Yo no soy de aquí, de Santiago, tú crees, a mí no me van a aceptar. Tú verás que sí. Hazte un tanteo. Y yo sé que yo no me atrevo a eso, yo no sé política. Y él me dice, sí, pero ya tú tienes la estructura, tú has hecho un trabajo, tienes un liderazgo, no es bueno que tú lo dejes que capitalizar a otro. Luis con su olfato político. Con su olfato político. Bueno, pues FEDOMUSDE hizo una convención. Hubo muchísimos problemas porque los hombres querían impulsar liderazgos que quizás fueran más sumisos. Yo siempre he sido medio rebelde. Entonces, pero hicimos la convención. Eso fue un plebiscito, en verdad. Y ahí entonces vino luego las candidaturas de FEDOMUSDE por la cuota, que tenía que elegir la FEDOMUSDE entre sus miembros. Es una convención de mujeres igual, solamente. De mujeres nada más. En ese momento FEDOMUSDE tenía más de 20,000 mujeres organizadas en la provincia de Santiago. Vicente Sánchez Baré hizo un eslogan, ya Santiago tiene lo que no tenía, 20,000 mujeres, y hizo como un eslogan muy, muy jocoso, exaltando la fortaleza de FEDOMUSDE en la provincia. Santiago. Sí, y realmente fue así. FEDOMUSDE fue de gran impacto. Y yo nazco entonces con FEDOMUSDE en la prensa de Santiago como una líder nueva, emergente, con cierta capacidad profesional, y eso me proyecta mucho en Santiago, que siempre he dicho que yo tengo mi corazón dividido en dos, a partes iguales, porque yo tengo una gratitud inmensa por Santiago. O sea, Santiago me apoyó para que yo fuera 3 veces diputada
y no me apoyó a la cuarta porque yo renuncié a aspirar a la cuarta y siempre me vio como una posible candidata a senadora, sin yo ser de Santiago. Santiago ha sido siempre reconocido por ser muy chauvinista, por respaldar mucho los de pura cepa. Sí, sí. Pero yo me siento santiaguera por adopción. Pero Y Santiago, Santiago me ha brindado mucho apoyo. Santiago, de hecho, hasta entre ellos mismos, porque Sí. se le hace más difícil a lo de Tamboril, Sí. lo de Navarrete. Sé, por ejemplo, Sí. tener posiciones de importancia, ser senador de Santiago, Sí, por ejemplo. sí. Santiago es Santiago. Sí, Santiago es Santiago. Y es que bueno que la acogieron y eso Sí. habla muy bien de las cualidades suyas. No, y cuando en el 2006 me postulé por la provincia, María Trinidad Sáenz. Yo quiero que me hablemos de eso. La transición de provincia. Sí. ¿Cómo fue? Porque Santiago es una urbe, una sociedad, sí, una provincia modestia aparte, con muchas otras condiciones, una clase empresarial muy económica, muy pujante. Y muy progresista. Muy progresista, totalmente diferente. Las provincias de nosotros y la de Santiago tienen su contraste. Mucho contraste y guardando la distancia. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, yo había hablado con Luis porque yo no quería seguir aspirando a diputada, ya la cuarta diputación, porque yo había vivido el Congreso a su plenitud. Y yo decía, ¿qué voy a aprender más ahí? Dice, pero tú puedes llegar a ser presidenta de la Cámara. Y yo, no, es muy difícil que a mí me coloquen en la presidencia de la Cámara, porque eso tiene un perfil que a lo mejor yo no lleno, porque yo siempre he defendido mis niveles de independencia. O sea, yo puedo ser leal, ser fiel a una causa, pero yo tengo que ser fiel a mí misma. Y su cabeza. Exacto. Entonces, muchas veces las posiciones de alto nivel tienen que tener cierta sumisión para cuando los altos mandos ordenan líneas con las que tú no estés de acuerdo, tú no las contestes. Y Luis me dijo, bueno, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Y yo le dije, bueno, ya yo no quiero participar más en términos de la diputación. Comenzamos a ir a Río San Juan por razones de mi niño, que estaba pequeño, y yo quería que él tuviera arraigo en Río San Juan. Él nació en Santiago. Y lo llevábamos casi todos los meses, los fines de semana, a la casa materna, luego alquilamos un apartamentito. Y que yo quise como que él hiciera el núcleo de su convivencia alrededor de mi gente, de mi pueblo. Porque nosotros nos mudábamos mucho. Y yo le dije, Luis, yo quiero que Luis Osvaldo crezca con sentido de pertenencia, con amigos de infancia, con quien tú estudias. Sí, sí. La relación primaria. Sí, la relación primaria. Y entonces comenzamos a ir a Río San Juan. Como yo no iba a aspirar a la diputación de la cuarta, decidimos entonces rentar una casa cerca de la playa de Río San Juan y comenzar a ir ya con más tiempo. ¿Qué sucede? Nagua en ese tiempo ha tenido una tradición de ser la novia del PRD. El PRD era muy fuerte, excesivamente fuerte en la provincia. Yo era ya miembro del PLD, había cursado por el Comité Central, y a Danilo Medina le dice que hay que fortalecer a Nagua. La boleta. Fortalecer a Nagua para la presidencial del retorno de Leonel. Y me mandan a mí, como miembro del Comité Central, a coordinar la provincia para la campaña de Leonel en el 2004. Y Luis me acompañó como estratega del equipo que formamos. Y así comenzamos a viajar ya políticamente para coordinar la provincia para la vuelta de Leonel al poder. Chu era presidente del Senado, siempre hemos sido muy amigos, pero Chu era el jefe de la provincia. Y Luis armó una estrategia que dijo, si nosotros acordonamos este bloque de acá y conquistamos a Río San Juan y lo sellamos, nosotros podemos ganar.
las presidenciales del 2004. Y ganamos frente a Chu, que coordinaba la del PRD, por 45 votos. Diferencia sumada por los 1,000 y tantos que sacamos en Río San Juan. Entonces, en ese tiempo ya del 2006, Danilo sabe que yo había colaborado a ganar la provincia para Leonel. Y llama a Luis y le dicen que Isabel en verdad ya no va a aspirar a Santiago. Y dice, no, es que Isabel quedó muy... Realmente la última campaña, que fue la primera del voto preferencial, donde yo fui la más votada de los 14 de Santiago, pero fue una campaña tan intensa que me dejó con el criterio de que no vale la pena tanto esfuerzo. El voto preferencial es... Sí. Yo fui la más votada del primer voto preferencial. Y cuando terminé la campaña me dio un colapso, porque yo duré 9 meses. 9 meses como si fuera un embarazo. Es un desgaste. Caminando todos los días. Voto casa por casa, enseñando a la gente a votar para marcar mi cara. Y así salí la más votada. Bueno, cuando estamos en el 2006 para la campaña de Nagua, de la provincia. Danilo y Luis hablan y Danilo dice, pero allá hay que poner una mujer. Y yo creo que una mujer con la experiencia y las condiciones de Isabel, que ya conoce la provincia políticamente, puede, coloquémosla en la boleta para que ella ayude a sacar el senador, que era López Rodríguez, el candidato a senador del PLD. Sí. El Puma, que hicimos una mutual perfecta en la campaña. Y le dice Danilo a Luis, aunque ella no salga, porque ella no está en ser diputada, porque imagínate, yo nunca había hecho campaña política en la provincia para mí. Y está Hilario Amparo, que era un líder allá, y estaba Arítide, Pedrito. Bueno, yo decía, bueno. Sí, pero Pedrito sale de la boleta cuando usted entra ya. Precisamente, entonces yo entro con un conflicto. Y yo le digo que no, que es difícil porque solo faltaban 55 días para terminarse las elecciones. ¿Tú sabes lo que es? Un desafío. Y yo que no había querido aspirar por Santiago en el Distrito 3, que tenía una plaza que podía conquistar nuevamente. Yo decirle a Santiago que yo no voy a aspirar por ello para irme para la provincia donde yo nací. Yo sentía que era un conflicto de interés muy fuerte para mí, realmente. Negarme a aspirar por Santiago para irme a mi provincia de nacimiento, con el apoyo que Santiago me había ofrecido. Duré 3 días llorando para poder armar una carta pública explicándole a Santiago por qué yo no iba a aspirar por allá y por qué iba a hacer el intento de aspirar por mi provincia natal por una por una petición de mi partido. En Santiago hubo mucho llanto con esa carta porque fue una carta escrita con el corazón. Bueno, está en YouTube, por si alguien la quiere ver, donde yo le agradezco a Santiago cuando llegué con mi maleta llena de sueños y la provincia me acogió. Bueno, así fui, hice el intento, entre lágrimas también con Luis, porque yo decía, es que yo no puedo perder, porque ¿cómo voy yo a quedar ante Santiago? Que Santiago me dijo, tú puedes ganar aquí y te vas para allá, y allá no te van a votar porque tú no has hecho campaña. La gente muy cercana a mí. Y decía, mira, es que yo no puedo exponerme, Luis, porque si yo pierdo, yo no voy a volver más a Santiago. Te fuiste y te derrotaron los tuyos donde naciste. Podía correr. Como la Biblia, Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Exacto. Y Luis me dijo, yo te voy a decir algo. Llama a todos los dirigentes del PLD y llámate a Hilario Amparo. A ver, porque habíamos hecho un sondeo, el que no es, mayoritariamente la población estaba con Hilario, y el que no estaba con Hilario tenía compromiso con Arítide. Y yo dije, y muchos me decían, bueno, si no, si la gente no que yo hable no quiere apoyar a Hilario, se lo mandamos a usted. Y Luis me dice, llámate a Hilario y toma la decisión. Entonces yo llamé a Hilario y le digo, Hilario, para mí es muy riesgoso
a 55 días de la campaña, hacer una estructura, hacer una campaña y competir contigo. Y él me dijo, no, compite, que a mí me van a sobrar tantos votos que yo te voy a regalar una parte. Me subestimó. Y yo le dije, pues está bien, Hilario, te agradezco. Y en verdad fue un gesto muy noble de parte de él, aceptarme como competencia. Y entonces sucede que Luis y yo somos intensos, Sí, son hormiguitas. Trabajando cuando estamos en un proyecto. Nos íbamos a las 6 de la mañana para la provincia, regresábamos de madrugada, visitando y peinando la provincia completa, casa por casa, dirigente por dirigente, todos los campos, y acordonamos a Río San Juan porque la dirección de la campaña se encargó de amurallar a Río San Juan. Ircania, Ani y un equipo bárbaro de mujeres crearon el movimiento Arcoíris para salir a captar los votos de todos los colores, que le prestaran un voto a Gagari para que fuera diputada por Río San Juan. Y así gané. Y así ganó. Dejando asombrado a mucha gente. Esa campaña fue muy tensa, histórica. Porque el senador Chu, que tenía un liderazgo, que era, como usted dice, un cacique, en esa ocasión ese triunfo hasta se cuestionó. Sí. El Puma, hoy exdiputado. En Cabrera fue el lío. En Cabrera hasta se tiroteó la Junta, claro, etcétera. Fue yo muy. Tuve. Y ahí usted sale diputada. Luego pero por 150 votos no salió el Puma, por no llevarse de un consejo de Luis, que le dijo, Puma, fortalece a Río San Juan con recursos, porque Chu tiene una semana metido allá y él tiene una estructura fuerte en Río San Juan. El asesor del Puma le dijo que no, que ellos estaban ganados. Y Luis le dijo, no, ustedes no están cruzando la encuesta, que hay votos preferenciales de los diputados que no se le van a sumar al senador. O sea, que lo dividen con Chu. Y ellos, no, como quiera no estamos ganados. Y Luis me agarra de la mano, un poco molesto, y le dice, vámonos, tú vas a ser diputada, pero tú no vas a ser senador. Por 150 votos él perdió, por no reforzar a Río San Juan. Sí, eso fue, le digo, fue una campaña muy... Ese bloque que había que reforzar. Sí. Porque si tú vas a ganar por 2 y puedes ganar por 10, gana por 10. Exacto, los votos nunca sobran. Entonces, bien, ahí ya usted viene, diputada, pero también tengo entendido que usted es la única mujer que ha sido vocera del bloque de diputados del PLD. En 50 años que tienen de vida congresual, sí. Fui vicevocera de Reinaldo Pared primero y luego entonces fui vocera. Y soy la única diputada que ha sido por 2 provincias distintas. Reinaldo, el 25 de este mes, cumplía años. Sí. Reinaldo fue mi profesor de Derecho Civil. Y luego fueron diputados juntos. Reinaldo fue una gran persona, sí, muy buena persona. Y muy honesto. Entonces llega el tema... Que me salgo del Congreso. Se va del Congreso doña Isabel. Sí. Y llega el tema de que primero usted participó no en una, sino en 2 reformas constitucionales. En la del 2002 y en la del 2010. Pero la del 2010 es realmente una reforma constitucional, como dicen lo entendido de la materia, integral y sustantiva. Sí. Esa fue una constitución que le dio derecho de 5ª generación a la Constitución Dominicana. En ella yo fui presidenta de la comisión sobre el tema de la nacionalidad. De la nacionalidad. De la bicameral. Y fui miembro de la comisión de verificación, de auditoría y verificación de la Asamblea. Entonces, viene el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, la eligen a unanimidad, jueza fundadora del Tribunal Constitucional. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue eso? Una experiencia de 9 años, intensa también. Respecto de la experiencia congresual, la labor de juez tiene la distinción de que tú estás atado a un deber de confidencialidad. Las deliberaciones son secretas, confidenciales, y si tú haces un voto razonado, disidente, quizás no puedas poner las razones, otras razones, aparte de las jurídicas, que ameritan justificar el voto. Entonces yo, que vengo del ámbito público, donde el legislador trabaja con la prensa en el hemiciclo. Y la transparencia. Y las actas son públicas. La gente sabe cómo tú votas.
sabe lo que tú dices, puede buscar el audio. Fue un paso drástico que me costó mucho emocionalmente, realmente debo confesarlo, porque yo tuve que reencontrarme con mi profesión, aunque había sido 16 años miembro de la Comisión de Justicia, que conforman los abogados en el Congreso, pero no tenía el ejercicio que tenían otros colegas que participaron conmigo en el Pleno. Me sirvió de mucho, fue una experiencia que he pagado hasta con salud, realmente, porque fue muy intensa, de mucho esfuerzo y de mucha beligerancia, porque la discusión en una mesa de un órgano colegiado donde el país no tiene mucha tradición de la tolerancia democrática, muchas veces, confrontar entre abogados debe ser parecido al purgatorio de Dantes, sí. Porque cada abogado cree que tiene la razón y no tenemos cultura de ceder. Y aquí se dice que al abogado no hay quien le gane. No hay quien le gane. Entonces, yo había sido legisladora, obligada como vocera muchas veces, o vicevocera, a buscar consenso, a ceder y para poder ganar. Y muchas veces aprendí a ceder en el tribunal para que la sentencia fuera posible, porque tú tienes que actuar también muchas veces pensando en el usuario del sistema, que espera una decisión que depende de 9 votos, de 9 gente. Entonces muchas veces yo sufría eso, cómo se dilataban los casos, porque muchos no queríamos ceder. Yo entendía que tú podías ceder siempre que no fueran aspectos de principio, porque como una ley tampoco podía ser perfecta, sino posible, una sentencia es difícil que sea perfecta, que consense a 9 abogados en una dirección. Muchas veces tú tienes que ponerte en el lugar del otro, ver el caso como lo ve el otro y pactar en el equilibrio en el que hace que el tribunal tenga un fundamento jurídico para resolver un conflicto. Y bueno, aprendí mucho sobre la naturaleza humana, de los conflictos que conocíamos. Aprendí a tolerar, a ser más tolerante. Entonces hizo 9 años de tolerancia. O sea, no 9 años de tolerancia, porque los otros tuvieron que aprender a tolerarme a mí, sí. También. De compartir experiencia, porque el pleno fundador fue un pleno extremadamente plural. Ahí había jueces de carrera, habían personas que venían de las universidades como Víctor Joaquín y Justo Pedro Castellano, y Delfonso, que de Río San Juan, también venía del Ministerio Público. Leida Alpiña venía de la Junta Central Electoral. Milton Ray había sido todo. Había sido secretario de Estado, senador, consultor jurídico. Otros habían sido regidores, otros habían sido comisionados de reforma. Wilson Gómez era gremialista, pero también experto en materia de tierras. Y don Víctor Gómez Vergés. Y don Víctor Gómez Vergés, que había sido diplomático, había sido ministro. Bueno, era un pleno plural. Y de muchas disciplinas. Sí, y además distintas. De eso también muy de notables, prácticamente. Sí, para mí fue un privilegio. Los muchachos me están diciendo que se me está acabando el tiempo. Y realmente sí. Porque viste que yo hablo mucho. No, pero lo que pasa es que es interesante. Pero no quiero que se me vaya brevemente me diga. Como usted había presidido la Comisión de Nacionalidad en la reforma constitucional, esa sentencia que en el mundo entero la estudian, esa sentencia. Sí. Y hablan sobre ella. Sí. Entonces quiero que me hable de esa sentencia de manera breve. El voto razonable que yo hice, el voto disidente en contra de la decisión del tribunal, obedeció a mi coherencia. Porque nosotros habíamos participado en la Comisión de Nacionalidad de la Reforma y el pacto entre las fuerzas políticas había decidido respetar la nacionalidad de aquellos dominicanos al amparo de las constituciones anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las personas afectadas por esa sentencia habían nacido al amparo del ius solis, habían nacido en territorio dominicano. Y el artículo 18, numeral 2,
de la Constitución lo decía muy claro, lo dice claro. Dice, son dominicanas y dominicanos los hijos e hijas de madre o padres dominicanos. O sea, con esta Constitución, en este artículo, instauramos el ius sanguinis, que es la descendencia natural por sangre. El numeral 2 dice, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. Ese numeral implicaba que la nacionalidad que ya tenía todo aquel que había nacido aquí, aún fuera descendiente de extranjeros, tenía una nacionalidad al amparo de la Constitución anteriores, que tenían el ius solis. Entonces yo no podía haber presidido una comisión que instaura este principio de ius solis, sí, que lo ampara, pero ampara el ius solis al amparo de las garantías de las constituciones anteriores. Entonces era un derecho adquirido y uno tiene que ser coherente. En razón de esta Constitución, que yo fui constituyente y que presidí esa comisión, yo entendía que el fundamento jurídico que nos da el artículo 18, el tribunal debía reconocer a todo aquel que al amparo de todas las demás anteriores habían nacido en suelo dominicano y tenían un lazo con República Dominicana por haber nacido. No importa que hubiesen sido legales o no. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establecía un silencio total respecto a los hijos de ilegales. Cuando hablaba de los hijos de extranjeros ilegales. No decía en tránsito o en representación diplomática. No decía nada sobre lo ilegal. Y ya República Dominicana también había acatado la Convención de San José, que establecía que los hijos no cargan con la condición de migración de sus padres. Y habíamos aceptado la sentencia Jan y Bosico, que le había reconocido la nacionalidad a esas niñas. Y esos acuerdos también están forman parte del bloque de constitucionalidad. O sea, también, aparte de la sentencia, yo decía, ser retroactiva vulneraba el principio de la convencionalidad, del control de constitucionalidad. Esa sentencia todavía sigue generando debate y va a seguir generando debate por mucho tiempo. Dividió al país, lamentablemente lo ha unificado en torno a un principio para mí lesivo, de una xenofobia que mira y fomenta un nacionalismo no sobre el amor, sino sobre el odio. Y eso y además de eso, todos somos nacionalistas, pero todos tenemos un primo en Estados Unidos. Y somos un país migrante. Sí, entonces, para mí es una incoherencia, pero como lo dije en ese momento, lo sigo diciendo. Respeto la decisión mayoritaria asumida por el tribunal, respeto el criterio de los que piensan en apoyo a ella, pero yo sigo pensando que si tuviera que escribir de nuevo en esa sentencia, escribiría el mismo voto. Bueno, de manera, doña Isabel, gracias, se nos acabó el tiempo. La hora pasa rapidísimo aquí. Sí. Pero yo quiero... usted no va a hacer como Don Luis, que está escribiendo libros. Usted no va a escribir. No. Usted no va a escribir un libro. Saldría muy largo. Yo voy a invitar a Don Luis porque yo no tengo el poder de síntesis que tiene Luis. Para que hablemos de vivir con honor, que es su último libro. Lo voy a invitar más adelante para que hablemos aquí. Doña, muchas gracias. No sé si usted quiere un mensaje. Doña. Bueno, un mensaje de Gagari a la provincia, finalmente. Sí. Bueno, a la provincia amada. Siempre está en mi corazón. La provincia siempre está en mi corazón. Voy menos después de haber perdido a mi mamá, pero siempre estará en mi corazón. Bueno, a ustedes, amigos televidentes. En la mitad de mi corazón, porque la otra mitad es de Santiago. De Santiago. Eso es válido, es válido. Ustedes, amigos televidentes, y ustedes vieron, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene en otro episodio de Hoja de Vida.